Y Aparicio con el tema otros trastornos vertiginosos, la berintotoxia. Doctor, buen día. Adelante, empiece su presentación. Buenas noches, estimados profesores y compañeros residentes. En esta oportunidad vamos a realizar el tema de, continuando con las exposiciones sobre los trastornos vertiginosos. En esta oportunidad, la berintotoxia, ¿no? Problemas tóxicos que van a generar tanto externos e internos a nivel del oído interno. Entonces, básicamente una pequeña definición de qué sería, ¿no? Una laberintotoxia o un proceso ototóxico en el oído interno. Son perturbaciones transitorias definitivas de la función vestibular, tanto también puede ser auditiva o mixta. Como estamos en el tema de vestibular, le vamos a priorizar a lo que es la función vestibular. Entonces, estas pueden ser determinadas por fármacos o por diversas sustancias químicas o no farmacológicas, ¿no? Entonces, para ello lo vamos a clasificar en dos grupos, los fármacos ototóxicos y los ototóxicos no farmacológicos. En los fármacos ototóxicos vestibulares, los que van a estar encabezando van a ser los aminoglucósidos. Y entre ellos, el aminoglucósido que más genera problemas vestibular va a ser la streptomicina con la gentamicina. También vamos a tener fármacos así como los antineoplásicos que van a generar problemas vestibulares, y entre ellos el más común va a ser el cisplatino. Casi la gran mayoría de fármacos sus estudios van a ser en los problemas cocleares. Cabe resaltar que no hay muchos estudios en la parte vestibular, más se encargan a lo que es las partes auditivas. Es por ello que la información es mínima, pero se ha tratado de buscar lo máximo, ¿no? Entonces, viendo ya lo que es la definición, vamos a pasar a ver los ototóxicos no farmacológicos. Cabe resaltar que, como se decía, ¿no? A partir de 1940, que se investigó recién la ototoxicidad, pero eso fue porque con la inducción de la estreptomicina, como se veía que estaba generando bastantes problemas auditivos, y entonces se empezaron a hacer los estudios. Entre los ototóxicos no farmacológicos, los que más agresivos van a ser en la parte vestibular, va a ser el yodo y el plomo por su misma captación. En los químicos, el alcohol, tanto etílico como etílico, y en las toxicomanías van a ser el tabaco y el alcohol. Entonces, estos mecanismos de ototoxicidad que van a tener sus aspectos celulares pueden ser por tres metodologías, ¿no? Una de ellas va a ser la captación celular, que se va a dar en su mayoría de los casos por el metabolito citotóxico, o por los iones que van a ser en la depresión intracelular, ¿no? Otra de los aspectos celulares que pueden hacer un mecanismo de otoxicidad va a ser la predisposición genética. Tanto hay personas que a dosis bajas de aminoglucósidos les produce una lesión en el oído interno, y a otras personas van a ser a dosis altas, o también dicen que es por los receptores de las mitocondrias que van a generar esas alteraciones. Y los otros, que son las hipótesis más relacionadas, son los receptores de membranas células ciliadas. En ellas van a intervenir la inhibición reversible de la transducción mecanoeléctrica, los bloqueos reversibles de los canales de calcio, la inhibición reversible de receptores eh, purinérgicos y la inhibición receptiva de los receptores colinérgicos. Esto los vamos a ver más adelante y cómo va a generar todas estas alteraciones a nivel celular, a nivel de las células que generan esta otoxicidad o esta laberinto tóxica, tanto por fármacos o como no farmacológicos. Entonces, lo que más se estudia es la audición, la parte auditiva, y no le han dado mucha importancia como debe ser a la parte del equilibrio. Es por eso que la Asociación del Habla la Asociación Americana del Habla y Lenguaje, a la ototoxicidad, más que nada, o a la laberintotoxia, le da más que nada como una importancia auditiva, y inclusive le hace una clasificación, e inclusive le hace una definición, como se puede ver acá, ¿no? Pero no le da la importancia a lo que es como debe ser el equilibrio.
Por ejemplo, la ASA le define la toxicidad como una disminución de 20 decibeles o más en el umbral de los tonos puros a una frecuencia de 10 decibeles o mayor disminución en dos frecuencias adyacentes, o pérdida de respuesta en tres frecuencias de pruebas consecutivas en las que están obtenidas previamente cuando se hacen las autoemisiones acústicas o los potenciales evocados. Pero no hay una definición específica de la parte vestibular. Entonces, según la función comprometida y la sintomatología que el paciente se desarrolle, se va a clasificar. Si el daño es a nivel de la cóclea, va a dañar lo que es el órgano de Corti. Y si va a ser a nivel vestibular, va a ser un daño en el órgano del equilibrio. Y ante ello se va a hacer una evolución. Se va a clasificar. Si es aguda, a veces es reversible si no es tratada con cisplatino. Si es crónica, en la mayoría de ellos es irreversible. En esta imagen se puede ver cómo los fármacos ototóxicos más comunes, como los aminoglucósidos, van a generar un problema en la estría vascularis, en las células ciliadas y en el ganglio espiral. Similar como actúa el cisplatino, que también se ha descubierto que sus canales microeléctricos de citocromo, de transportador de cobre, que se van a unir al cisplatino, se ha encontrado más en lo que es en la estría vascular, en las células ciliadas y en el ganglio espiral, ¿no? Se puede ver acá cómo es esos fármacos ototóxicos van a estar más en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, los salicilatos, las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, la quinina, de igual manera, ¿no? Pero como estamos en el capítulo de vestibular, le vamos a dar mayor importancia a los aminoglucósidos y al cisplatino, ya que estas van a generar su mayor lesión a nivel vestibular. Pero no vamos a dejar pasar lo que es una toxicidad coclear, ya que están inmersamente en la endolinfa y la perilinfa, donde va a ser que los medicamentos ototóxicos o laberintotóxicos se van a abarcar, debido a la estría vascularis, como que se van a estar subyacente en la perilinfa, motivo por el cual va a generar esa toxicidad. Entonces, una toxicidad coclear abarca desde un pequeño incremento en el umbral de la audición, detectable a través de una audiometría, ¿no? La primera manifestación en ocasiones es el acúfeno de un inicio brusco y de gran intensidad, pudiendo evolucionar no hasta una pérdida auditiva que dicen que es entre 10 a 20 decibeles según la asociación de la ASA. Y en el tema que nos corresponde, en la toxicidad vestibular, va a generar, debido a una captación de intoxicación del aparato sensorial vestibular, provocando un síndrome vestibular periférico. Esto se debe a una intoxicación de los estereocilios, estos estereocilios y los quinocilios en la zona ampular, como se puede ver, de los canales semicirculares y en la imagen inferior en la mácula utricular y saccular. Se van a manifestar con síntomas de náuseas, mareos, nistagmus, y estas van a evolucionar de forma lenta y progresiva. Por eso es que se van a diagnosticar de forma tardía, a diferencia de la audición, cuando genera más en la parte coclear, ¿no? Lo que más rápido se detecta es la pérdida de la audición, porque el mismo paciente lo manifiesta. Entonces, este cuadro es muy importante porque en ello nos puede manifestar qué fármacos son los más ototóxicos, y tanto como en la parte vestibular o en la parte coclear y en la parte mixta. Entonces, como podemos ver acá, los antibióticos, los aminoglucósidos, van a generar problemas tanto en la parte coclear y vestibular. Y los antineoplásicos, como el cisplatino, coclear y vestibular. Pero recordemos que estamos en una zona con bastante problemas a veces no tanto de malaria, entonces también genera coclear y vestibular, y los glugopépticos, ¿no? La vancomicina. Recordemos que en la época
bueno, en la pandemia, hubo bastantes personal médico que al tratamiento COVID le administraba vancomicina, meropenem, medicamentos de amplio espectro, entonces pudiendo a veces generar problemas auditivos y vestibulares, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? La clasificación de los medicamentos ototóxicos y laberintotóxicos básicamente se ha basado en lo que es la parte auditiva y no le han dado una buena determinación a la parte del equilibrio. Entonces, acá, por ejemplo, en la clasificación de tonos y los grados de toxicidad, le clasifican en 4 grados, ¿no? El grado 1 cuando hay una pérdida del umbral de 15 a 25, el grado 2 de 25 a 90, entonces definiendo que en el grado 1 y 2 puede haber una pérdida auditiva de 15 hasta 90 decibeles, y en el grado 3 cuando hay un soporte o cuando se puede administrar una parte auditiva, y en el grado 4 cuando hay un problema ya y se puede indicar el implante coclear. Entonces, en la parte auditiva hay un buen estudio, una buena elaboración para nosotros poder determinar y apoyarnos. En cambio, en la parte del equilibrio no hay un estudio, un grado que nos podría decir de qué forma poder determinarlo, ¿no? Ya que es una parte tardía. Entonces, vayamos al fármaco que es más ototóxico, que es el aminoglucósido. Estos fármacos que son específicamente tóxicos a nivel de las células ciliadas de los canales y van a ser mixtas, ¿no? Tanto que van a dañar los problemas cocleovestibulares. Entre ellos, el más común va a ser la estreptomicina y la gentamicina, mostrando una mayor toxicidad sobre las células ciliadas. La neomicina, la kanamicina y la amicacina van a lesionar predominantemente las células ciliadas cocleares. Y se dice que la incidencia de la ototoxicidad es entre el 2.5 y el 20%. Entonces, esta imagen es para recordar que no es que la kanamicina y la amicacina sean estrictamente la parte coclear, sino que su mayor incidencia y su especificidad va a ser en esta misma. Entonces, cuando uno administra medicamentos aminoglucósidos como la kanamicina, la amicacina y la neomicina, predominantemente va a dañar, dependiendo, bueno, si es en dosis altas, va a dañar lo que es la parte coclear. Pero si es en dosis mínimas y controladas, posiblemente no haya un daño como tal. Entonces, pero los que más generan lesiones, recordando que estamos en un país que hay pacientes con bastante índice de tuberculosis, la streptomicina y la gentamicina son medicamentos que más van a dañar la parte vestibular. Entonces, esa es básicamente esta imagen para clasificar cuál es dónde es el predominio de estos medicamentos a la hora del daño de la ototoxicidad y de la laberintotoxicidad. Entonces, estos antibióticos van a tener un factor de riesgo, el tipo de aminoglucósido, por ejemplo, ¿no? En esta imagen podemos ver que la streptomicina genera más toxicidad vestibular que la neomicina o que la kanamicina, ¿no? Que la kanamicina o que la neomicina. Recordando que la gentamicina no solo es específico de la parte vestibular, ¿no? Por eso también daña la parte coclear. Por eso es que los tipos de aminoglucósidos van a ser los que vamos a ver dónde está su toxicidad coclear y su toxicidad vestibular. La edad también es un factor de riesgo muy importante. Se dice que los factores extremos de la vida son los que más van a ser afectados por la misma, ¿no? La duración del tratamiento no va a ser muy distinto aplicar en dosis mínimas para un tratamiento como dosis máxima. Por ejemplo, el aminoglucósido en tiempo de vida media a nivel sanguíneo va a ser de 3 horas. En cambio, el tiempo de vida media del aminoglucósido de la perilinfa, donde que se va a subyacer ya por la stria vascularis, dura 12 horas.
Por eso es lo recomendable la administración de aminoglucósidos intramuscular y en dosis mínima de 24 horas. Eso es lo que recomienda, ¿no? Por eso es importante la pauta y la modalidad del tratamiento. El mecanismo de toxicidad del aminoglucósido va a ser la capacidad de acumularse de forma progresiva en la perilinfa más que en la endolinfa, ¿no? Su predominio va a ser más en la perilinfa debido a la estría vascularis. Su inhibición de la síntesis proteica a nivel ribosomal va a hacer que capte el metabolismo celular de los hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono va a hacer un bloqueo reversible de los canales de calcio y va a hacer una formación de un metabolismo intermedio citotóxico que va a llevar a una apoptosis. Cabe resaltar que la apoptosis va a ser la muerte celular programada. Entonces, esos aminoglucósidos también pueden generar problemas en las gestantes a través de la placenta. Su máximo va a ser en el primer y tercer trimestre del embarazo y sus alteraciones, como todo aminoglucósido, va a ser cocleovestibulares. La toxicidad por aminoglucósidos en el periodo neonatal varía del 0 al 36%. Y los cuales van a ser los más ototóxicos o laberintotóxicos, la micacina y la gentamicina. En esta imagen, básicamente es para ver cómo es que va a generar una alteración un aminoglucósido, ¿no? Este aminoglucósido va a entrar a las células debido a sus receptores eléctricos y mecanoeléctricos y se va a unir, por ejemplo, acá entra el aminoglucósido, se une al hierro. Este hierro va a generar una reacción de radicales libres y generando un estímulo de proteínas a nivel del mitocondrial. Y esta respuesta de estímulo mitocondrial activa el citocromo C y genera una apoptosis. Esta apoptosis va a hacer una muerte celular programada generando una destrucción. Por eso es muy importante a la hora de darle una administración de aminoglucósidos, saber con qué tipo de paciente está tratando. Si tiene un paciente si hay pacientes con un fierro elevado o con un fierro disminuido, ¿no? Entonces, si se administra a esos tipos de pacientes, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el paciente que tenga es muy distinto a un paciente que le vas a administrar aminoglucósidos con anemia y a un paciente que le vas a administrar aminoglucósidos con poliglobulia. Entonces, es distinto la administración. Entonces, generalmente, cuando uno da este tratamiento, lo menos que a veces le dan la advertencia a los pacientes es decir que si le va a generar un problema ototóxico, o le va a generar algún problema vestibular, o si le va a generar alguna otra contraindicación, ¿no? Simplemente se receta y ya. Entonces, básicamente estas diapositivas fueron para ver cómo actúa lo que es el aminoglucósido, cómo genera la lesión el aminoglucósido a nivel celular, ¿no? Entonces, básicamente esta es la teoría más aceptada, la que se ha estudiado más, que se une al hierro, genera radicales libres, estimula esta proteína, hace un problema, una reacción mitocondrial, estimulando el cisplatino C y genera una apoptosis, una muerte celular programada. El otro medicamento que más se utiliza son los sanguinoplásicos, pacientes que reciben tratamiento por varios factores, ya sean por un tumor cerebral, por un tumor testicular, por una neoplasia a nivel cervical, son los que más van a ser utilizados, y entre ellos el que más se utiliza es el cisplatino, ¿no? Este cisplatino va a ser captada por la estría vascular, no como el aminoglucósido en 1, en 2, casi hasta triple, que va a ser en el órgano de Corti, ¿no? Estas células ciliadas que afectan en primer lugar a nivel de la espira basal de la cóclea. La hipoacusia, tanto la hipoacusia como el problema vestibular por el cisplatino generalmente es bilateral, por eso a veces
en unas formas, unos métodos, vamos a tener que usar lo que son las pruebas calóricas. Entonces, el mecanismo de ototoxicidad del cisplatino va a ser la inhibición de la actividad de la TPasa. Esa es una. U otra puede ser la inhibición de la función del complejo adenilato ciclasa. Otra puede ser por la inhibición de los canales de calcio o la existencia de metabolitos tóxicos de cisplatino. Por eso es muy importante los factores de riesgo. Entre ellos va a ser la dosis y la modalidad de tratamiento. Por eso es muy importante la indicación de cisplatino. Recomienda en la guía que sea de dosis única y cada semana o en dosis mínima. La edad también, los factores distantes van a ser los más perjudicados. Y si y adicional o concomitante a ello, se esté administrando otro fármaco ototóxico que pueda generar una lesión, o los niveles plasmáticos de cisplatino que pueden estar a nivel de tanto del sanguíneo como de la perilinfa. Bueno, acá una de las que nos puede decir cómo es la ototoxicidad del cisplatino es que entra a niveles de monohidrato. Esta va a estimular al NOx3, que va a generar unos radicales libres de oxidación, estimula las proteínas y a nivel mitocondrial estimula al citocromo C y genera una apoptosis. Esa es una de ellas. Otra es que ingresa a través de los transportadores de cobre, el CTR1, que estos son los que se van a encontrar en la gran mayoría, por eso es que esta es la más aceptable y la más específica. Estas se van a encontrar en el ganglio espiral, en las células ciliadas, en la estría vascularis. Entonces, el cisplatino ingresa a través de los transportadores de cobre, estimula a las gradientes, tanto de oxígeno, estimulando la producción de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. ¿Para qué? Para evitar lo que es el peróxido de hidrógeno y no tener esa captación a través de los sistemas antioxidantes. Y si no hay ese sistema de captación, no hay esa inhibición de los sistemas antioxidantes, se acumula lo que es los reactivos de oxígeno, generando esa apoptosis o esa muerte celular programada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es en los estudios son los que más han encontrado lo que es los transportadores de cobre CTR1, ¿no? Como le volví a decir, tanto en las células ciliadas, en los ganglios espiral y en la estría vascularis. Entonces, no solo va a haber problemas de ototoxicidad o laberintotoxia a nivel endovascular o de forma intramuscular, también puede, por eso es que le puse esta diapositiva, inclusive hasta las formas más inofensivas pueden generar problemas vestibulares o problemas cocleares, como por ejemplo nosotros en nuestra especialidad lo que a veces más recetamos son las soluciones a niveles locales, ¿no? Como por ejemplo los preparados óticos. Entonces hay una hipótesis sobre la escasa ototoxicidad local, ¿no? De forma inofensiva se puede generar un problema ototóxico, tanto vestibular y coclear. Entonces es muy importante especificarle a nuestro paciente y decirle que puede haber esta forma de verse. Entonces, una forma de apoyo o dificultad de llegar sería la membrana timpánica, ¿no? O la existente de gradiente de presión positivo hacia el oído externo. Entonces, las recomendaciones de uso de preparados ototóxicos por vía tópica es de usar de forma preferente preparados tópicos libres de potencial ototóxico, sobre los que sí tienen capacidad lesiva sobre el oído interno. Y si se utilizan gotas ototóxicas, hacerlos en oídos que de
en oídos infectados, pues, que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Hay que informar al paciente sobre el riesgo de posible ototoxicidad y explicar signos de alarma de ototoxicidad, acúfenos, vértigos o hipoacusia, ¿no? Puede ser un aumento, o a pacientes que tienen acúfeos o pacientes que tienen problemas de vértigo, que puede aumentar su vértigo o la hipoacusia, ¿no? Disminución de la audición. Eh, en ello también me permito presentar lo que es la otoxicidad industrial, en los que van a estar expuestos a pacientes en medicina ocupacional, a pacientes que van a estar expuestos a productos químicos, metales pesados, tales como el arsénico, plomo y cadmio, que generan a veces problemas vestibulares y problemas de la audición, ¿no? O exposición a niveles elevados de ruido durante el horario laboral. Entonces, se vio necesario poner lo que es el COVID-19 y la ototoxicidad por las dosis que inclusive en algún momento se usaba la hidroxicloroquina. Entonces, en la guía que estábamos revisando, manifestaban que estos medicamentos son altamente ototóxicos y generalmente generan problemas vestibulares. Entonces, cabe recordar que la vancomicina y el meropenem y la vancomicina son medicamentos que generan problemas cocleares y también generan problemas vestibulares. Son mixtos, entonces en la época del COVID, o bueno, actualmente todavía, antes, en la época del COVID, estaban usando bastante lo que son vancomicina y meropenem, medicamentos muy ototóxicos. Entonces, motivo por el cual se puso esta diapositiva de COVID-19 y ototoxicidad. Entonces, las manifestaciones clínicas de la ototoxicidad van a ser, en los síntomas vestibulares, van a ser los tardíos. En los principales que se van a observar van a ser los auditivos y en lo que le dan mayor auge, la mayor importancia. En los sistemas, en la parte auditiva, lo que va a presentar en la toxicidad va a ser acúfenos, hipoacusia y a veces hiperacusia. Y en los sistemas vestibulares va a presentar oscilopsias, en algunos va a presentar nistagmus espontáneo y el vértigo, ¿no? Que es lo más resaltante que el paciente a veces viene. ¿Y cómo podemos monitorizar? Por ejemplo, los síntomas auditivos puede ser una logoaudiometría, una audiometría, ¿no? Pero en los sistemas vestibulares, ¿cómo lo podemos monitorizar? A través de las pruebas calóricas, para ver el sistema, el Born, las pruebas rotatorias, y como ya se dijo en temas anteriores, la posturografía, ¿no? Que va a ser como que el más específico para poder determinar la toxicidad, ¿no? Pero a veces no, en la gran mayoría de servicios no contamos con lo que es la posturografía dinámica, ¿no? Para poder monitorizar la toxicidad por fármacos. Y el tratamiento básicamente de lo que es la laberintotoxia o problemas vestibulares, básicamente en la exposición a problemas vestibulares, sería profiláctico, evitar uso de antibióticos como el aminoglucosa. Pero, ¿cómo podemos evitar el uso de antibióticos aminoglucosa si el paciente lo requiere? Por eso la ASA dice, a veces ese problema auditivo, si se puede generar esa lesión, se puede recuperar de otra forma, ¿no? Ya puede ser por implantes, entonces es dependiendo de la enfermedad, lo que se requiere, ¿no? No sobrepasar la dosis total de riesgo, programar estudios vestibulares, audiológicos y de función renal, ya que la gran mayoría, como se expuso, los problemas ototóxicos van a ser como el aminoglucósido, no solo va a ser un problema ototóxico, también va a ser un problema no nefrotóxico. Por eso recomiendan evaluar lo que es la función renal y analizar las existencias de factores de riesgo concomitantes, ¿no? Entonces, recomiendan que, por ejemplo,
los enfoques del tratamiento, limitar el riesgo de pérdida auditiva inducida por medicamentos, se pueden dividir en estrategias clínicas e intervenciones farmacológicas. Entonces, hay que tener presente qué es un otoprotector, ¿no? Un otoprotector es una sustancia que tiene propiedades para proteger el oído interno contra un medicamento tóxico. La administración concomitante de un protector es un enfoque atractivo para evitar la ototoxicidad. Entonces, esto básicamente es algo incongruente, ¿no? Porque mira, el tratamiento a veces con el exceso de aminoglucósidos es el tratamiento con aspirina, porque esto va a actuar en 2 horas a través de la estría vascularis y va a generar va a combatir esa intoxicación, ¿no? Entonces, eh, en los otros protectores, por ejemplo, como se puede observar acá en el calcio, en este cuadro, en la otoxicidad por aminoglucósidos, un otro protector podría ser lo que recomiendan es el calcio, dependiendo a la lesión o al fármaco que sea administrado, o los bloqueantes de los canales de calcio, si va a ser a nivel vestibular o va a ser a nivel coclear, o el ácido poliaspártico, o el glutatión, o los quelantes de hierro, dependiendo de cuánto también, si el paciente tiene problemas de anemia o si es problemas de poliuria, dependiendo de ella, ¿no? O si les es administrado por ototóxico por cisplatino, el diurético, pero también mira, el diurético según lo que estaba en la guía, el diurético también genera problemas a nivel de daño coclear, o sea, problemas auditivos. Si bien es cierto, no genera problemas de daño vestibulares, más cocleares, pero mira, es un tratamiento de toxicidad por cisplatino. O los compuestos como azufre, o los inhibidores de metaloenzimas, o la fosfomicina, o los bloqueantes de radicales de oxígeno libre. O sea, van a ser varios los tratamientos que no van a ser tan determinados, ¿no? Cuando un paciente viene y dice que tiene un problema vestibular por un tratamiento inducido, ya sea por un omidoclócido, por un meropenem o por un medicamento cisplatino. Básicamente se ha tratado de buscar y de indagar sobre los fármacos laberintotóxicos que van a generar un daño vestibular. Y entre ellos el más común son los aminoglucósidos, y entre los aminoglucósidos más comunes es la estretomicina y la gentamicina, que van a ser los que más van a dañar un problema vestibular. Entonces hay varias hipótesis que van a generar esto. Una de ellas es por un problema hemorrágico, otra de ellas es por un problema mitocondrial y otro de ellos es por un problema específico por tipo de gene, ¿no? Básicamente de ello. Entonces, eso es básicamente todo lo que se ha podido hallar. Gracias. Gracias, doctor. Felicitarle por su exposición, ¿no? Donde nos ha explicado muy bien las sustancias ototóxicos, cuál es su mecanismo de acción, cuáles son las zonas que comprometen, ¿no? Los distintos farmacológicos, la importancia de conocer estos antibióticos, porque en la consulta, por ejemplo, ahí en nuestro hospital, cuando los neumólogos van a iniciar un tratamiento para la TBC, usan muchas veces estos aminoglucósidos y nos mandan a hacer una audiometría de inicio, una audiometría a mitad de tratamiento y al final, ¿no? Donde nosotros debemos informar cómo inicia y cómo va con este tratamiento, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta en la parte de salud ocupacional, ¿no? En la discapacidad, ¿no? Donde nos piden ahí en el hospital hacer un porcentaje de discapacidad por la pérdida auditiva, ¿no? En este caso en los trabajadores, en los que están usando mucho estos aminoglucósidos, pero lo que sí me queda en duda es que no encontramos una fórmula para dar todavía el grado de discapacidad por el problema vestibular, porque la coclear sí hay una fórmula para dar un porcentaje, pero la vestibular sí tenemos un poquito problema. No sé qué experiencia tiene, por ejemplo, la doctora Ampuero en el 2 de mayo, o el doctor Pacheco, que tienen, ¿no? Un problema, ¿no? ¿Qué dice, doctora Ampuerito? ¿Tienen ustedes ese tipo de problemas ahí?
Bueno, sí, pues solamente hacemos la evaluación auditiva, pero en la parte vestibular, para demostrarlo es difícil porque no tenemos, como se dice, solamente clínico nada más, ¿no? En todo caso. Mm, Sí, sí, porque nosotros tenemos ese problema para darle un porcentaje, porque en la así es, copia no sale hay. hecho, por ejemplo, ahí Ajá. sí. Sí, pues Ahora, en cuanto, sí, pues, en ese manual hay un manual que se nos mm, brinda para poder ver también y dar el porcentaje de discapacidad o de incapacidad en la parte auditiva, pero no en la parte vestibular. sí, pues. En el caso, por ejemplo, en esto del COVID, más bien tuvimos algunos pacientes por las vacunas que venían por una hipoacusia y tinitos. Hemos tenido como 3 pacientes, ¿no? Más, no por el COVID, sino por las vacunas. No sé qué experiencia han tenido ustedes con las vacunas en este caso de hipoacusia, tinitos o problema vestibular. ¿Alguna experiencia así que tengan algunos de ustedes? Hay unos que presentaron hasta sordera súbita después de la primera dosis de la vacuna, ¿no? Bueno, lo tratamos como sordera súbita, mejoró, pero no del total. A ver, los colegas residentes, ¿alguna participación? ¿Algún aporte? El doctor. A ver, adelante, doctor Tafuro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Orlando, buenas noches. Adelante, doctora. Le quería hacer una consulta al doctor Jan. Sí, efectivamente hay pocos estudios respecto. Primero felicitarlo, es una exposición interesante, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando nos hacen las interconsultas, evaluar quizás los medicamentos en su totalidad que están utilizando, porque se ha visto también, como lo mencionaba el doctor, que va a haber mucho sinergismo cuando se utilizan fármacos asociados y aumenta el riesgo tanto al daño coclear y el daño vestibular. Y también, como lo mencionaba, las edades extremas son las que mayormente se afectan. En diferentes estudios se ha visto de que los más afectados van a ser en los grupos etarios, tanto en los extremos de la vida. Asimismo, como por ejemplo, las manifestaciones tanto en la edad pediátrica, sobre todo cuando hay una autocrisis de la parte vestibular, se ha visto hasta con dificultades para la deambulación. Han reportado como que amplían el sostén en la base para la deambulación, ¿no? Empiezan a caminar con las piernas entreabiertas y tienen dificultades incluso para pararse. Entonces, generalmente son síntomas que están iniciando por un efecto ototóxico. Lo que quería saber, y también estaba leyendo sobre la N-acetilcisteína, no sé si él pudo ampliar algo más, qué tan efectivos son las dosis que se podrían utilizar. Sobre todo he estado viendo en estudios de la acetilcisteína y los aminoglucósidos, porque generalmente son los aminoglucósidos como un antibiótico de amplio espectro y como también, como mencionaba, en el Perú somos un país con alta prevalencia de TBC y el uso de la streptomicina generalmente la damos en esta patología. Y si él ha visto o ha podido investigar más respecto a la N-acetilcisteína. Bueno, según lo que estaba leyendo, nos decían que en la parte en lo que es el equilibrio, muchas veces si un paciente pierde el equilibrio, tiene un problema de la varingotoxia cuando ya ha estado caminando, se va a notar bastante eso, ¿no? Inclusive se puede dar un tratamiento. Pero si es un paciente que esa lesión va a ser generada cuando es un feto, como que no se va a notar mucho. ¿Por qué? Porque el equilibrio, recordemos que lo va a tener por la parte ocular y por la parte somatosensorial. Y entonces esas neuronas se pueden adaptar. Ahora, a la pregunta, lo que es la N-acetilcisteína,
Sí se puede dar, hasta inclusive inclusive le podían, hasta con la ginkgo biloba también podía hacer el tratamiento, pero no es específico. Eso es lo que comentaba. Ok, doctor. Sí, sobre todo lo que leía era la N-acetilcisteína por sus efectos para disminuir los radicales libres, ¿no? Ya que se veía también eso dentro del proceso fisiopatológico, involucraba los radicales libres para generar la apoptosis de las células ciliares, entonces células ciliares en general, respecto a la ototoxicidad. Eso era todo, gracias. Gracias, doctora Amelia. ¿Algún otro residente que desea hacer alguna pregunta? Adelante, doctor. Ahí quiere hacer una pregunta el doctor José Wildo. Adelante, doctor. Buenas noches, doctores. Primeramente, felicitar al doctor, una excelente exposición. Quería hacer una consulta acerca de lo que es los medicamentos o qué medicamentos podemos, o nos podría ampliar de repente un poco acerca de la autoprotección, porque si bien es cierto, hay una gran cantidad de medicamentos para lo que viene a ser, que pueden causar ototoxicidad, ¿no? Ya sea a nivel del daño coclear o el daño vestibular, pero no sé si nos podría ampliar un poco más acerca de la autoprotección, qué alternativas tenemos para poder, afrontar, ¿no?, esas situaciones que muchas veces lo tenemos en el hospital. Los medicamentos otoprotectores en el tratamiento, en la guía lo que más se encontraba eran medicamentos otoprotectores para nivel coclear, pero para la parte vestibular vamos a hablar sobre los medicamentos que más generan un daño vestibular, tanto como son los aminoglucósidos y los cisplatinos, y para ello los agentes protectores ante la ototoxicidad para los aminoglucósidos serían medicamentos con calcio, los bloqueantes de canales de calcio, ya que estos van a generar una otoprotección, el ácido poliaspartico, el glutatión, los coagulantes de hierro, ya que, como se mencionó, los aminoglucósidos son los que se van a unir al hierro, van a generar radicales libres, estos radicales libres van a generar una oxidación, y esta oxidación va a activar el citocromo C y va a generar una apoptosis. Entonces, los quelantes de hierro, como es la defetroxamina, la fosfomipinasa y la terapia génica, ¿no? Y por parte de lo que son pacientes que van a estar sometidos son pacientes que tienen bastantes problemas tumorales, que van a ser los que van a ser los problemas crónicos e irreversibles, porque al menos con los aminoglucósidos van a ser los agudos y los reversibles. Con los medicamentos cisplatinos, que van a ser antineoplásicos, entre ellos podemos utilizar el diurético, pero el diurético también puede generar problema coclear, pero para ellos la función protectora utilizando la otoxicidad por cisplatino, pues los diuréticos, los compuestos con azufre o los inhibidores de metaloenzimas o la fosfomicina, ¿no? O los bloqueantes de radicales, que van a ser los que generan la apoptosis, o la administración de zinc o de otras sustancias hipertónicas, como por ejemplo cloruro de sodio o el manitol, ¿no? O la acetazolamida también. Sí, muchas gracias por la ampliación. Bueno, creo que también añadir ahí, en cisplatino también se suele utilizar bastante lo que es el tiosulfato de sodio, ¿no? Como otoprotector. Y todo lo demás que ha dicho el doctor, creo que sí también algo había revisado acerca, ¿no? Gracias, sería todo. Gracias, doctor Wildo, por su aporte. Doctor César Tafur, creo que tenía, creo hacer una pregunta.
Sí, doctor, buenas noches. Felicitando al doctor por la presentación. Quería ver si los ototóxicos dan por igual afectación vestibular bilateral o ha visto en su revisión que en algunos casos puede dar unilateral. Bueno, en la clasificación que se realizó en un inicio, se clasificó los fármacos que van a ser más tóxicos a nivel coclear y los fármacos que van a ser más tóxicos a nivel vestibular y los mixtos. Los fármacos que van a dañar más lo que son las partes mixtas, van a ser los aminoglucósidos, los antibióticos glucopépticos, los antineoplásicos y los antimaláricos, ¿no? Entre ellos van a ser los que más generan a nivel, y entre ellos, ¿cuál va a ser más agresivo a la parte vestibular? No es que va a ser específico la parte vestibular, sino que en la especificidad va a ser mayor. La parte vestibular va a ser los aminoglucósidos y lo que son los antineoplásicos, y entre ellos el cisplatina. Bueno, acá también en la parte ototóxica, ya los que van a dañar más específico la parte de coclear, van a ser los antibióticos macrólidos, los diuréticos de asa, y ahí están los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES y los salicilatos, como por ejemplo la aspirina. Pero también la aspirina se usa en tratamientos cuando son con intoxicación por aminoglucósidos, ¿no? Ya que estas van a hacer que generen, como se van a captar en 2 horas a nivel de las arterias vasculares, van a generar una buena absorción. Pero al usar mucha aspirina o muchos salicilatos, podemos generar un problema de hemorragia. Disculpe, doctor, mi pregunta estaba referido a que, sí, lo dijo usted, si los ototóxicos eran coclear o vestibular o mixto. No, me refería si era unilateral o bilateral la afectación en la parte vestibular del oído. Doctor. Generalmente este va a ser, como va a ser un problema ototóxico, va a ser bilateral. Porque, como usted mismo lo ha mencionado, hay estudios más, se han dedicado a estudios auditivos y en algunas oportunidades hay medicamentos que solamente da unilateralmente, no se puede explicar por qué. Tanto para hipacusias, tanto para tinnitus, no se puede explicar por qué va a un solo lado y no es bilateral. Entonces le preguntaba si esto pues se ha visto en la parte bilateral. Y otra de las cosas que quería preguntarle, y creo que lo mencionó y queríamos, o se quiere enfatizar, ¿dan problemas de vértigos los problemas de ototoxicidad? O sea, los ototóxicos vestibulares dan vértigos o dan problemas básicamente del equilibrio o sistema de inestabilidad. Lo que su mayor frecuencia va a presentar los pacientes, en primer lugar, son las oscilopsias. Esa sensación de que los objetos van a tener una sensación de vaivén, ¿no? Y en segundo lugar, se puede presentar un nixtagmo espontáneo, y en tercer lugar recién va a venir con un vértigo, ¿no? Y hacer un diagnóstico diferencial. Y en el diagnóstico diferencial, si ese vértigo ha sido se ha presentado debido a si el paciente estaba tomando alguna medicación laberintotóxico, ¿no? Pero el primero que se presenta, según las guías, son las oscilopsias. Creo que lo que da más es, como usted dice, las oscilopsias y dan la inestabilidad, más que los vértigos. Como usted mismo ha dicho, es una forma gradual y el organismo va a ir compensándose de alguna manera. Por lo general es básicamente inestabilidad. Le comento un caso particular, ¿no? Hay un paciente que fue a la consulta y después, bueno, ahí él refiere de que después de lo que le dio el COVID, estuvo hospitalizado y tuvo una complicación durante la hospitalización, que estuvo con una infección urinaria. Entonces, a partir de salió del cuadro, estuvo con inestabilidad.
y más le achacaba al virus o sea, del COVID, ¿no? Y haciéndole preguntas qué medicamentos ha estado usando. Y refiere el paciente que le dieron como tratamiento con gentamicina por la infección urinaria que tuvo. Y le dieron por una semana, le dieron. Entonces, se, como usted mismo lo ha señalado, no es por el COVID directamente, ¿no? Sino por el tratamiento que se le dio. No tampoco por el COVID, sino por una complicación durante la estancia que hizo una infección urinaria. Pero ellos, los pacientes, achacaron al tema del COVID. Entonces sí, se ve. Y se le hizo las pruebas calóricas y ahí, por ejemplo, se ve una reflexión vestibular bilateral, ¿no? Entonces, en este caso, ya pasó el tiempo y difícil poder darle el otro protector. Aquí lo único que queda es rehabilitación vestibular, ¿no? Para que el paciente de alguna manera empiece a, ¿cómo se llama?, a trabajar los otros sistemas que van a compensar el sistema del equilibrio, ¿no? Como usted lo ha mencionado. Eso era lo que quería comentar y bueno, y lo que también aportó la doctora era sobre el sitio protector, es muy sobre la acetilcisteína, que se aplica mucho, ¿no? No solamente para tema vestibular, sino también para temas de hipoacusia, ¿no? Y tinnitus. Ok, ese era mi comentario. Gracias, doctor César. ¿Algún otro comentario de los asistentes o residentes? Adelante, doctor Pacheco, por favor. Buenas noches. Quería preguntarle al residente ponente si ha mencionado que depende de la cantidad de administración de estos productos que producen ototoxicidad, depende de la cantidad para producir estos problemas. Sí, doctor. Buenas noches. Según que estaba viendo, es por eso se dice que, por ejemplo, los aminoglucósidos, si es que a mayor concentración va a generar mayor concentración en la perilinfa, ya que el tiempo de vida media en la perilinfa va a ser de 12 horas y tiempo de vida sanguínea va a ser 3 horas. Y su excreción renal, cuando es en la parte sanguínea, es mucho más efectivo que a nivel linfático, ¿no? En la perilinfa. Yo le digo esto, doctor, porque he tenido varios casos de pacientes que se les ha administrado gentamicina para un tratamiento de infecciones urinarias. Han tenido tratamiento por aproximadamente 15 días sin presentar ninguna manifestación coclear dicho paciente, mientras que otros pacientes que en la segunda o tercera dosis de administración de gentamicina comenzó a tener un acúfeno tremendo en ambos oídos que tuvieron que suspender el tratamiento. Esto quiere decir que no depende de la cantidad de administración del producto, sino de la sensibilidad que tienen los oídos frente a este producto. ¿No le parece? Sí, justamente eso es lo que estaba leyendo, esos son los factores de riesgo. No en algunos pacientes va a ser lo mismo que en otros pacientes, doctor. Eso es lo que... Así es, así es. Yo me acuerdo que en esa época daban complejo B cuando tenían estos cuadros de acúfenos, que no lo han mencionado. Eso es lo que quería complementar, de que la sensibilidad es importante de cada paciente. No todos los pacientes tienen la misma sensibilidad frente a estos agentes ototóxicos. Entonces hay que tener presente esto para cualquier sintomatología que se presente, inmediatamente suspender la terapia. Gracias. Gracias, doctor Pacheco, por sus aportes. ¿Alguna otra información o aporte que nos puedan dar? Bueno, en vista de que ha quedado bastante aclaradas las dudas, doctor César
Augusto Tafur, queda a su disposición dar las palabras de cierre.